Bienaventurados, benditos hermanos y benditas hermanas, somos todos aquellos que con temor, temblor, con credulidad y con fe en estos últimos tiempos buscamos desesperadamente la misericordia, la diestra y la presencia de Dios con nuestros hechos, con nuestras oraciones. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y digo bienaventurados porque, como le he dicho y no me voy a cansar de repetírselo, los principios de dolores de parto vienen y ya están. La ira de Dios proféticamente ya están para dar lugar al cumplimiento de la omega, del fin, que ya viene para el planeta Tierra. Bendito hermano y bendita hermana, Dios me había permitido comunicarle a usted que a principios del 2025, en el 2025, los primeros meses, iban a empezar las desgracias para los seres humanos. Usted ya sabe, si está viendo noticias, la alarma de la OMS, que está en China, cómo están abarrotados los hospitales, cómo está muriendo ya mucha gente y cómo hay una alarma que claro que los medios de comunicación no lo van a hacer saber luego, pero hay algunos medios que ya lo están dando a conocer. De igual manera, bendito hermano, no nada más viene eso. Yo le dije que venían como 30 enfermedades, plagas, destrucción por el aire, los aviones, los objetos que se están viendo. Todo eso es con un propósito del gobierno mundial, claro, manejado por Dios, hermano y hermana, para que se dé lugar a los principios de dolores de parto, terremotos, hambres, pestes. Así, bendito hermano, por eso le digo, tenga temor. Por eso, bienaventurado, si usted está firme, si usted es crédulo, si no está poseído con la locura de la maldición de Dios por no haber creído. Porque ese es un pago que Dios da, una locura para que no nos demos cuenta de la verdad a todos aquellos que fuimos llamados, se nos dio la verdad y no creímos. Estos son los deseos de este su siervo, y para ello el amor de Dios con este su siervo se manifiesta en estos últimos tiempos para seguir dando la dirección, la palabra, para que haya un fruto de vida, para que haya un fruto de arrepentimiento genuino. Ese es el amor de Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que va a haber un juicio. Y todos aquellos que Dios les permitió escuchar la verdad, por cualquier medio, hágame un lado a mí, no importa, por cualquier otro medio, y no creyeron y se burlaron y cuestionaron a Dios, no fue en balde el amor de Dios, no fue en balde que Dios nos haya permitido dar nuestras vidas para rogar, para exhortar, para amonestar, para redarguir, porque va a haber un juicio, y el juicio va a recordarnos Dios cuántas veces nos quiso hablar. Así que yo no deseo maldición para usted, sino yo deseo que este bendito privilegio, este bendito ministerio que Dios me permite, sea para que dé un fruto de arrepentimiento. Hermano y hermana, yo he orado a Dios para que me permita ser un instrumento de salvación, un instrumento de su bendita palabra. Yo he orado para que Dios me permita hablar con denuedo, que me permita para que haya un fruto de vida. He orado también por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más. Bendito hermano y bendita hermana, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos. Yo le pido y le ruego a Dios con todo mi corazón que haya un fruto. Y si le puedo dar también, fuera de la bendita palabra, una recomendación, bendito hermano y bendita hermana, cúbrase
compre cubrebocas, que no lo engañen, investigue cuáles son los cubrebocas fabricados con 5 capas, porque el 98% de los cubrebocas que venden son imitación, no sirven para nada. Hay empresas, investiguen en internet, si alguien tiene o ve este mensaje y quiere, yo le puedo decir, si se comunica, ahí están los teléfonos, qué mascarillas debe de comprar, qué mascarillas son, no son muy baratas, pero vaya, bendito hermano y bendita hermana, yo creo que cada una vale como 10 pesos por mayoreo. Sí, o 10 o 15 pesos por así, no recuerdo, pero son especiales, tienen 5 capas, porque ahorita todo lo que se va y viene se propaga por aerosol, por el aire, y no viene una plaga nada más. También le recomiendo que se compre protectores para los ojos, lentes especiales. Usted tomará el consejo o lo desechará. Nosotros no tentamos a Dios. Nosotros tenemos la confianza en Dios, pero yo tampoco no voy a decirle a Dios, ay Señor, agarro a las víboras, me meto al fuego y no me va a pasar nada. No, no. Si no, no vamos a tentar a Dios y vamos a cuidar nuestros templos mientras Dios nos esté permitiendo una información. Claro que estamos guardados por Dios en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, pero también no tentándole, ¿no? Porque no le hablo más, bendito hermano y bendita hermana, porque no me van a creer de todo lo que yo sé y de lo que va a venir, ¿verdad? Lo que está sucediendo en los aviones, de las tinieblas que están apareciendo raras, lo que traen las enfermedades, de las ardillas que ya son carnívoras en California, la conducta que no le voy a decir porque cuando usted me hable, cuando usted entre por la puerta del redil, cuando usted entonces va a creer en la palabra y no va a decirme, como muchos me han dicho, ay, siempre ha sido lo mismo y no ha pasado nada. Bueno, está bien, bendito hermano, mi deber es decirlo con amor, pero principalmente, por sobre todas las cosas, la palabra. Así que empecemos. El capítulo 73, nos toca hoy la enseñanza número 73 del libro del Génesis, capítulo 35, versículo 14. Vuelvo a repetir, el libro del Génesis, capítulo 35, versículo 14. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos nosotros aprendiendo y abriendo la boca de Dios a un libro profético para que todo lo que Dios profetizó hace más de 1500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo se cumplió y creamos. Porque para esto es la bendita palabra, para conocer a Dios, para conocer su amor y no dudar de que todo lo que profetizó Dios se cumplió. Con diversidad de historias vivas, con diversidad de pasajes de diferentes historias, conllevadas siempre al pacto, conllevadas siempre al amor de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos aprendiendo proféticamente con Jacob, con Lea, con Raquel, con sus siervas, con los primeros varones. Recuerda que vimos, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que salieron de estas naciones, Dios les metió terror, los llevó para arriba a Betel, ahí edificó un altar y ahí proféticamente Dios está bendiciendo a Jacobo, a Israel y al pueblo que íbamos a seguir a Cristo Jesús. Y seguimos viendo y escuchando, ya no voy a repetir lo que dije ayer, bienaventurado el que va dando un seguimiento. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, va encontrando esta enseñanza, yo le recomiendo que empiece desde Génesis capítulo 1 para que pueda usted entender lo que Dios me está permitiendo enseñar día con día. Entonces seguimos viendo las bendiciones proféticas, nos quedamos para empezar el capítulo 14, ya vimos en el 12, donde dijo, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal
Aquí nos quedamos en el 14, empezamos a leer, dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Dos enseñanzas proféticas. Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Yo he escuchado al Padre y nadie ha subido ni ha estado con él más que yo. Así que el que cree, qué bueno, porque de cierto les digo, y de cierto es, Dios me dijo y yo les vengo a decir. De cierto. Ahora, esta profecía primeramente, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios erigió una señal en Betel, porque Cristo Jesús nació en Betel. Y ahí, donde Cristo Jesús nació en Betel y llevó el Evangelio, ahí fue una señal que Dios nos dio, en donde dijo que Cristo Jesús era la piedra, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Ahora, fíjese bien, erigió una señal. La señal que Dios mandó fue a su Hijo en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. Ahorita lo explico. Y derramó sobre ella libación. Libación es derramar y ungir un aceite. Ahora, recuerde que la palabra Cristo o Mesías, uno en término griego, otro término hebreo, Cristo y Mesías significan lo mismo. Vuelvo a repetir, uno en la lengua hebrea palio, o sea, el hebreo antiguo, y otra en griego. Cristo significa ungido. Y ungido, bendito hermano y bendita hermana, es aquel que Dios escoge y derrama sobre él su espíritu. Físicamente, como una sombra de lo que iba a venir, en el Antiguo Testamento era con un aceite en la cabeza. Así, como una sombra de lo que iba a venir, hoy, en la unción, primeramente con Cristo, fue cuando se bautizó. Fue cuando se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, y una paloma bajó el Espíritu en forma de paloma y se metió, se postró dentro de él. Ahí nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Ahí empezó a ser el Cristo. Y esa fue la señal que Dios mandó, porque la señal de esta piedra fue como dijo el sacerdote Nicodemo cuando fue a verlo de noche. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces. Sabemos que has venido de Dios. Resucitó muertos, sacaba demonios, predicaba con denuedo, sanaba gente. Sabemos que has venido de Dios. Y esa fue la señal. Ahora, la piedra. ¿Qué representa la piedra? Ay, hermano y hermana, simbolismos hermosos, que Dios nos habla como niños, y yo soy uno de ellos, con parábolas, para poder entender los misterios, la grandeza. Y nos habla con amor, con parábolas, ¿sí? Con manzanitas, para poder entender por qué 5 por 5 son 25, por qué 5 por 2 son 10, y nos lo explica. Y Dios no es un Dios de confusión. Entonces, nos pone esta parábola de la piedra, porque una piedra tiene dos simbolismos en la bendita Biblia. Uno, que una piedra, cuando habla de piedras preciosas, de jaspe, de cornalina, de esmeralda, de zafiro, de brillantes, piedras hermosas, las cuales traían en la vestimenta el primer sacerdocio en el éfod. Traían 12 piedras preciosas de diferentes forma. Y una piedra hermosa representa un tesoro, generalmente las piedras preciosas tienen un brillo precioso a la luz. La luz, en la noche no, a la luz del sol, en los rayos del sol, un anillo con una piedra preciosa destella luz. Entonces, y son preciosas. Ahora, también la enseñanza es que una piedra representa para edificar una construcción, porque
un arquitecto que va a construir una ciudad o va a construir una colonia o va a construir una casa, el arquitecto antes de comprar el terreno, antes de construir, se fija a ver si no es un terreno de arena, a ver si no es un terreno fangoso, a ver si no es un terreno que el día de mañana venga un terremoto y se caiga la casa. Va a buscar un lugar rocoso, un lugar donde quede bien cimentada la casa. Entonces, también la enseñanza de la piedra o de la roca de Cristo Jesús es que todo aquel que quiera construir una vida espiritual con las enseñanzas, con la mente de Cristo Jesús, con su cabeza, va a poder edificar una casa donde vengan las lluvias, donde vengan los vientos, donde vengan los ríos y peguen con ímpetu y no caiga. Es un fundamento, como dijo Cristo Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? El que viene a mí, el que entra por la puerta del redil, el que es llamado por mi Padre y se bautiza y tiene entrada al reino de Dios y viene y escucha estas palabras y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Porque nosotros venimos como discípulos y lo que estamos haciendo por medio del amor de una iglesia es ser edificados por Cristo, por una iglesia, y ir edificando nuestras vidas hasta llegar a un crecimiento y ser el templo de Dios. Eso significa la piedra. Pero aquí está hablando de Cristo Jesús. Aquí está profetizando de la señal que Dios dio. Como dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y la señal fue el poder. Y la señal fue su vida y la señal fue su resurrección. Ahora, derramó sobre ella libación y echó sobre ella el aceite. Ya profetizando que el Rey de Reyes y el Señor de Señores iba, y la luz iba a salir de Betel, iba a salir del monte, iba a salir del pueblo de Israel. Porque de ahí vino Cristo Jesús, del primer pueblo, nacido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, o Belén, o Betel. Como le digo, en Betel nació la luz, nació la gloria de Israel. Así lo dice en el Nuevo Testamento. Bien, vimos, bendito hermano y bendita hermana, que en todo este trayecto murió Débora, una de las madres de los 12 hijos de Jacob, que era una de las siervas una de las siervas de Rebeca. Ahora bien, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Raquel da un segundo hijo. Recuerde que Raquel lloraba. Recuerde que Raquel era estéril, a los que han dado un seguimiento. Recuerde cuando Jacob trabajó con Labán, cómo engañó Labán a Jacob y le dio primero a Lea. Y luego trabajó otros 7 años y le dio a Raquel. Recuerde cómo Lea le dio primeramente 4 hijos a Jacob. Y Rebeca se frustraba porque era estéril. Recuerde que después, en su desesperación, Raquel le dio a su sierva y para que tuviera hijos. A Débora. Y le dio a su sierva. Y su sierva tuvo hijos. Después se enceló Lea y también le dio a la sierva, Lea, para que tuviera hijos. De ahí nacieron, recuerde, 10 patriarcas, 10 hijos de Lea y de las 2 criadas, una de Raquel y otra de Lea. Y Dios le mandó un hijo a Raquel propio, le quitó su esterilidad cuando tuvo a José. Y aquí vamos a ver cómo Dios le concede otro hijo
a Raquel, pero que ya no iba a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya después de mucho tiempo, porque ya Rubén, Leví, Neftalí, Judá, Simeón, todos ellos ya habían crecido. José todavía no. José todavía era un chamaco, pero ya los otros estaban crecidos. Recuerde que 2 de ellos mataron a todos los circuncisos de los reyes y del padre y del hijo y de toda una ciudad. Eran ya gente, ya habían crecido. Cuando nace el último patriarca llamado Benjamín. Por eso dice, cuando dio a luz Raquel y hubo y trajo en su parto. Ahora, hubo trabajo en su parto. Cuando dice hubo trabajo en su parto es que se complicó la situación en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Cuando la partera vio que ella iba a morir, porque tenía trabajo en su parto y le costó mucho trabajo, se desangró, como vamos a ver. Le dijo, fíjese bien, la partera, no temas, aunque tú mueras, porque también tendrás este hijo. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, las dos enseñanzas proféticas que hay aquí. Recuerde que Raquel bíblicamente representa simbólicamente, acomodando lo espiritual, una iglesia consagrada, una iglesia entregada que fue por la que vino Cristo Jesús. No el primer pueblo, sino con la que vino Cristo Jesús. La que éramos estéril, como hemos visto. Y recuerde, bendito hermano, que vimos la enseñanza, que el propósito de la esposa de Cristo Jesús, cuando tenemos un crecimiento, cuando somos llamadas, cuando tuvimos el fruto que tuvo Raquel, porque recuerde lo que aprendimos cuando llegó Jacobo a la parentela, cómo vio a Raquel como pastora, llevando a sacar agua del pozo donde estaba la piedra. Recuerde todo, no se le olvide, por favor, todo lo que hemos venido aprendiendo con enseñanzas, para poder entender, para poder concordar y poder profundizar la bendita palabra de Dios. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana, nosotros vamos a morir algún día físicamente. Algún día vamos a ir a un reposo, cuando hayamos terminado la obra. Yo le recuerdo que desde Génesis capítulo 1 nos enseña Dios que cuando estaba en desorden el planeta Tierra, bajó el Espíritu Santo y trabajó 6 días para poner en orden el planeta Tierra. Y dice la bendita palabra que una vez que vio que todo era bueno y lo bendijo, reposó el 7º día y subió, reposó. Desde ahí los que han dado un seguimiento, los que no se les olvida la bendita palabra, aprendimos que aquí en el planeta Tierra hay una obra y que el reposo, cuando terminemos y dejemos perfecto el camino que Dios nos encomendó, el ministerio que debe de ser de perfección y haya habido un orden y haya habido una bendición, vamos a ir a un reposo. De igual manera, ya yéndonos al Nuevo Testamento, Pablo dice, he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, ahora me espera la recompensa, ahora me espera la vida eterna, el reposo. Pedro, el apóstol Pedro, de igual manera en una de las epístolas que tiene, por Dios, claro, dice, ya Dios me ha llamado, yo ya me despido, yo ya me voy, ahora me está esperando también el reposo eterno. Fueron varones que trabajaron y se dieron a Dios. Aprendimos de Raquel un ejemplo de una iglesia, aprendimos cómo quitó ídolos, cómo siguió a su esposo, cómo no se quedó en la tierra de Parán, no se quedó con Labán. Aprendimos mucho sobre eso y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando terminemos nosotros esta carrera,
va a haber no vacaciones, no jubilarme aquí, mientras esté aquí en el cuerpo humano, mientras Dios me permita estar en el cuerpo humano, no puedo reposar. Mi reposo va a ser cuando haya terminado la carrera. Y debo de terminarla dando a luz hijos. Debo de terminar, no como hoy, que han metido y han introducido sabiduría del mundo. Y hoy los pastores, ya hay jubilación. Por si usted no lo sabe, ya dentro de las congregaciones, también después de ciertos años de trabajo, se jubilan. Y se jubilan con diezmos y, mira hermano, eso no es de Dios. Nosotros, Juan era un anciano que seguía trabajando hasta el último momento. Habían ancianas en el libro de los Hechos ya grandes que seguían trabajando hasta el último momento. Y hasta el último momento que Dios nos permita, como Pablo, como Pedro, hasta el último momento debemos de estar dándole hijos a Dios. Hasta el último momento. Pero también vamos a aprender mucho sobre esto. Bueno, déjeme ver dónde me quedé aquí en él. Bueno, dice en el versículo 7, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma. Entonces, ¿cuál fue el trabajo del parto? Y muy importante aquí en la Reina Valera, ponga mucha atención en esto, porque hay una controversia horrible, como en toda la Biblia, sobre el alma. Y cómo hay en YouTube engaños de que le voy a decir qué es el alma, qué es el espíritu, le voy a decir, y tuercen las escrituras. El alma, como usted está viendo, es la sangre. Porque en el momento que se le complicó el parto, muchas mujeres morían desangradas, ¿sí? Cuando se complicaba el parto. No había anestesiólogos, no había la ciencia, claro que estaba en manos de Dios, todo hay una enseñanza. Se le salió el alma, es que se desangró. Entonces el alma, porque el espíritu, cuando se separa, va. El alma es la sangre. Ahora, fíjense bien. Y aconteció que al salirse el alma se desangró, ¿sí? Pues murió. Así como Cristo, cuando se le salió el alma, que es su vida, cuando dio la vida por nosotros en la cruz, fue cuando murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoní lo llamó por nombre antes de morir. Mas el padre Jacob lo llamó Benjamín, que es el 12º hijo y el más chico. ¿Sí? Y estas son las 12 tribus. Los dos últimos, José y Benjamín, que fueron de Raquel. Los demás fueron de Lea y de las 2 siervas, contando a Dina, que la habían deshonrado. Muy bien. Así murió Raquel y fue sepultado en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y bienaventurado, bendito hermano y bendita hermana, la iglesia, o el siervo, o la sierva, que haya imitado a los ejemplos que Dios nos pone y hayamos, cuando Dios nos llama a reposar, una vez que ya terminamos el camino, una vez que ya dimos un fruto, una vez que ya atesoramos, Dios dice, bravo, ahora te espera el reposo, ¿verdad? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que yo le enseñaba con la Biblia como una sombra de lo que va a venir, lo que es una sepultura, como dice la bendita palabra, que cuando Cristo Jesús venga, viene a levantar a los que estén en los sepulcros, primeramente a su pueblo, a los que estén en el mar, y que vamos a ser arrebatados en el aire juntamente con Él para ser transformados. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. ¿Qué significa también esto, bendito hermano y bendita hermana? Mucho. Le voy a explicar. Mire. Jacob representa a Cristo en algunos versículos bíblicos. Raquel, ya le dije que lo representa una iglesia santa. Y una iglesia santa debe de estar sepultada juntamente con Cristo, como dice en Romanos capítulo 6. ¿Sí?
crucificados juntamente con Cristo, plantados juntamente en su muerte, sepultados por el bautizo. Ahora, toda iglesia que haya llegado a tener un crecimiento, o todo varón que haya llegado a tener un crecimiento mediante el amor de Dios y ya haya tomado su cruz y esté sepultado, esté guardando el pacto de estar separado totalmente al mundo, muerto para el mundo, pero vivos para Dios, entonces Dios nos hace columnas de su templo, porque una columna representa un sostén de una construcción. Le digo, aquí en México se conocen como castillos, ¿verdad? Cuando se va a hacer una construcción, se busca un buen terreno, si la construcción va a ser en cuadrado o en rectangular, se excava un canal profundo, ¿verdad? Y se pone la piedra o el fundamento con 4 ángulos que van a unir ángulo con ángulo, y en cada esquina o en cada lugar se van a levantar castillos con varilla. Esto quiere decir columnas. ¿Para qué? Para poder echar el piso que viene y luego seguir levantando columnas y levantar otro piso según los pisos que usted quiera. Se les llama columnas o se les llama castillos. Así también, en el Nuevo Testamento, a los discípulos, a los 12 apóstoles, se les conoce como las columnas y se les dice que ellos van a ser columnas allá arriba del templo de Dios, columnas. Y sí, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Cristo Jesús es la piedra angular y nosotros somos piedras, según Pedro, para que otros sobreedifiquen sobre nosotros. Como dice también Cristo Jesús, el que te pida llevar una carga, llévasela 2. Nosotros, con el poder que Dios nos ha dado para sostener la construcción, con el cimiento que es Cristo Jesús. Entonces, todos los que somos, bendito hermano y bendita hermana, sepultados, todos los que hemos muerto al mundo, porque todo esto tiene simbolismo, levantó Jacob un pilar. ¿Quién es el que nos levanta de los muertos? ¿Quién es el que nos da una hechura a Dios y Cristo Jesús y nos pone como pilar sobre la sepultura? Esta es la señal de la sepultura. Ahora, ¿cuál es la señal de un obispo? ¿De un pastor? ¿Cómo debe ser el obispo? Debe estar en la cruz, debe estar muerto, debe estar separado del mundo. Esa es la señal. O sea, recuerde que Cristo Jesús nos ha dicho que el árbol se conoce por sus frutos. Ahí está Timoteo capítulo 3. Digo, ahí está la verdad. ¿Y sabe por qué hay tanta gente engañada? Porque no leen, porque no tienen el Espíritu Santo. Ahí está en Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, cómo debe ser un obispo. ¿Cuál es el fruto que debe de tener? Ahí está Cristo Jesús, que dijo, el buen pastor da la vida por sus ovejas, etcétera. O sea, una muerte total, bendito hermano. Y entonces, la señal que Cristo Jesús da a alguien que imitó a Raquel, la señal es la cruz, estar muertos y ser instrumentos para edificación. Bueno, bien dice, y salió Israel. Ya, recuerde que ya no se llamaba Jacob, recuerde que ya Dios le había cambiado el nombre a Israel. Ya le dije y le profundicé esa enseñanza. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migadal Edar. Una vez que hizo el altar, una vez, salió y plantó su tienda. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, Jacobo, fue Rubén, el primogénito, recuerde, su hijo, el primogénito, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la que era criada de Lea.
Fíjense, durmió con Bila, la concubina de su pecado. Aquí ya habíamos visto, bendito hermano y bendita hermana, cómo, y se lo dije, vamos a ver más pecado, pero ya habíamos visto sobre las mandrágoras, ya habíamos visto sobre el pecado de estos varones, cómo mataron a los circuncisos, el fruto que tenían. Y una de los pecados más graves en el Antiguo Testamento bajo la ley, como una sombra de lo que iba a venir, era el adulterio o la fornicación. En este caso, Bila estaba adulterando y Rubén estaba fornicando, ¿sí? Porque era de su padre. Y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué significa hoy la fornicación, el adulterio, deseos de la carne? ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa que sea en contra de los mandamientos de Dios se llama fornicación o adulterio el día de hoy. Porque todo, la transgresión de la ley de Dios es no tocar los deseos de la carne. No tocar todo lo que trae Satanás son deseos de la carne. Y cualquier deseo a la carne, ya teniendo este pacto, es fornicación. Así que, bendito hermano y bendita hermana, también yo le digo algo, ¿no? Yo puedo ser un instrumento para hacer caer a una iglesia, para hacer caer, porque así ha habido, y hay casos, porque esto es profético. Yo le ponía de ejemplo muchas veces, por ejemplo, a Armando Alducin, a Marcus Witt, que fueron varones en su momento. Yo le estoy hablando de hace 20 años o más de 20 años, varones consagrados, varones entregados, varones con discernimiento, varones de Dios. Pero, ¿qué pasó, bendito hermano y bendita hermana? Pecaron. Ahora, ¿a qué se dedican? Y han alejado a muchas mujeres de Cristo que se guardaban para llevarlos al mundo. Los han engañado para que forniquen con ellos, para los deseos de la carne. Así dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, que en estos últimos tiempos, si fuere posible, aún los elegidos, aún los escogidos, serían engañados. Y muchas iglesias que estuvieron, o mujeres, concubinas de Cristo, que le dieron hijos, como diáconos, como diaconisas, y le daban hijos, Rubén, que representa un instrumento de pecado, Satanás trabaja, bendito hermano y bendita hermana, porque obviamente, pues esta mujer Bila estuvo de acuerdo. Ahora, Dios conoce los corazones. Por eso dice que lo llegó a saber Israel, su padre. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, como ya lo vimos, y lo vuelvo a repetir aquí, el primogénito fue Rubén, de Jacobo. Luego, Simeón, de la misma Lea. Luego, Leví. Luego, Judá. Luego, Isaacar. Y luego, Zabulón. 6. Los hijos de Raquel. Y ya no fueron por orden, ¿verdad? Porque después la Débora, la criada de Raquel, tuvo 2 hijos. Ya no es por orden. Bueno, Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Recuerda que Raquel murió cuando dio a luz a Benjamín. Ahora, los hijos de Bila, de la sierva de Lea, de la sierva de Raquel, Edán y Neftalí, era de Raquel esta, la Bila, concubina de su padre, sí, porque ya cuando murió Raquel, se quedó Bila sola y bueno, ya. Entonces Bila, sierva de Raquel, Bila dio a Adán y a Neftalí, 2. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacobo
que le nacieron en Padaram. 12 hijos, de las 2 siervas, Pila y Silpa. Débora, perdón, no era sierva, bendito hermano, si era sierva, era una criada también, pero no de las que dieron los hijos. Yo me equivoqué hace rato, pido una disculpa. Aquí está Bila y Silpa, que fueron las 2 que les dieron. Bueno, estos son los 12 hijos, sin contar a Dina. Muerte de Isaac. Vamos a ver la muerte ya de Isaac. Recordemos que Isaac, el padre de Jacob, fue el que tuvo a Esaú y a Jacobo. Fue el que ya estaba viejo cuando le llevaron el guisado. Eso ya lo vimos. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Membre. O sea, fíjense bien cómo su padre todavía vivió tanto tiempo. Después de que vimos que era un hombre viejo, que ya no veía bien, que palpaba, todavía vivió mucho tiempo. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, porque ahí se quedó a habitar Isaac. Que ya vimos la historia de Isaac, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Que se casó con Rebeca, que su padre Abraham mandó a su criado, que tuvo 2 hijos, Esaú y a Jacobo. Ya hemos visto la historia. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló. Ahora, ¿por qué resalta Dios la edad, aunque ya la había cortado? Porque recordemos a los que han dado un seguimiento, que Dios, por el pecado que hubo después del diluvio, acortó la edad del ser humano, que antes vivían 800, 900 años, 600 años, pero por el pecado Dios acortó. Acuérdense cuál es la enseñanza de eso, de que acortó por el pecado, bendito hermano y bendita hermana, el tiempo, ¿sí? Yo ya se lo había explicado, se lo repito nuevamente. Mire, el que Dios haya quitado del primer pacto tantos años y hoy nos haya dado ya como máximo 80 o 90 años, representa, bendito hermano y bendita hermana, que el poder de Dios nos basta para que en 2 o 3 años haya una conversión verdadera, por fe. Y que no necesitemos 800 o 900 años para hacer frutos dignos de tener la imagen de Dios, porque este pacto es con poder, porque este pacto del Nuevo Testamento es con la presencia de Dios. Y yo le digo para que pueda entender, a mí Dios me habló a los 42 años y yo en mi insensatez, en mi incomprensión, antes de comer dije, uy Señor, ya me llamaste muy tarde, ¿qué puedo dar? ¿Qué? Y lo que es imposible para ti es posible para mí. Creí y al año, fíjense bien, yo le doy gloria a Dios, al año ya era yo una nueva criatura. Al año ya estaba dando testimonio. Al año ya estaba yo en la cruz. Es el poder de Dios. Bendito hermano. Por eso todo tiene simbolismo. Ahora, ¿qué es que haya vivido 180 años? También tiene representación. Aquí representa, cuando Dios nos habla de tantos años, nos habla de la sabiduría, nos habla del crecimiento que Dios, de los ancianos espirituales. Porque 180 años no es tanto los años de la edad, sino tiene acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bíblicamente, la ancianidad es el conocimiento, la revelación que uno tiene de la palabra de Dios. Como yo le podría decir, Pablo o Pedro murieron, no sé, a los 50 y tantos, 60 y tantos años, pero murieron teniendo 180 años con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Porque la cabellera blanca que aparece, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene una aparición a Juan, y Juan lo describe con un cabello largo y blanco. ¿Qué representa el cabello blanco? Canas. ¿Qué representa la cana? Sabiduría. Sabiduría.
Y sabemos, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, que Isaac representó a Cristo Jesús también, un hombre sabio. Bueno, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus dos hijos. Ahora, muy importante. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Estos son versículos claves en el Antiguo Testamento para poder profundizar y entender muchas cosas. Mire, primeramente, Cristo Jesús dijo alguna ocasión: no temas al que pueda matarte el cuerpo. No temas a ir a la cruz, no temas a ir al aserradero, no temas a que te saquen una pistola por ser cristiano y te maten. No, 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 no temas. Témele. ¿A quién? A quien pueda separar tu espíritu eternamente de su presencia. O sea, a Dios, que es la segunda muerte. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, lo que es carne y sangre, bíblicamente, este cuerpo es de barro, es un traje de astronauta, es una tienda de campaña que Dios me prestó, porque no soy de aquí abajo, yo no soy del planeta Tierra, yo soy marciano, soy extranjero, yo soy de allá arriba. El soplo, que es el espíritu, no viene de aquí abajo. Mi cuerpo fue hecho del polvo, pero lo que tengo adentro, el soplo de vida que Dios me dio en el bautizo, que es mi espíritu, ese es el eterno. Ese es el que se va a ir algún día allá arriba, cuando mi corazón se pare. Y dicen Hebreos, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Mi cuerpo no se va al juicio. Mi cuerpo regresa al polvo, se desintegra, esta tienda de campaña. Entonces, lo que se va es el espíritu. Y exhalar, cuando se entrega el espíritu, es cuando sale el último aliento y cuando uno hace esto. Exhalar es esto, cuando tengo todavía vida, estoy metiendo oxígeno. Cuando ya no exhalo, se me para el corazón. Cuando es el último, entrego el espíritu a Dios. Ahora, exhaló Isaac el espíritu, salió y murió. ¿Qué representa bíblicamente la palabra muerte? Significa separación. Eso es lo que significa muerte. Usted investíguelo, no se quede con lo que yo le digo nada más, hermano. Ya hay tecnología. En un minutito usted puede investigarlo en Google. Pregúntele, bíblicamente, ¿qué significa muerte? ¡Pam! Separación. Usted, la muerte es cuando el espíritu sale y se aleja. Murió y murió. Ya, aquí. Fíjese bien. Murió y fue recogido a su pueblo. A su pueblo. Porque todos los que entregamos el espíritu y exhalamos el espíritu íntegros, sin haber contrictado el Espíritu Santo, Dios nos tiene dormidos como pueblo de Dios. Porque Él viene a su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial a su pueblo. ¿Quién es su pueblo el día de hoy? Los que son espirituales. Los que tenemos el Espíritu Santo. Los que dormimos en la presencia de Dios. Fíjense bien lo que dice. Y viejo y lleno de días. Aquí reafirmamos lo que Dios me acaba de permitir enseñar. Viejo y lleno de días, sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo durmió Pablo? Siendo viejo. ¿Cómo murió Pedro? Siendo viejo. Con mucha sabiduría. ¿Cómo murió Juan? Siendo viejo. No físicamente. Estamos hablando de la ancianidad espiritual, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus dos hijos. Recordemos, Esaú todavía vivía, estaba alejado de Jacob. Recuerde que se separaron, uno por un lado
y otro por otro lado. Bien, vamos a ver, bendito hermano, los descendientes de Esaú. Recuerde que antes, cuando Dios me permitió llegar al parto de Rebeca, cuando peleaban en el vientre, y Esaú salió primero y el otro, Jacob, agarrado del calcañar de Esaú, y que uno estaba predestinado para maldición y otro para bendición. Recuerde que Dios me permitió adelantarle y yo le dije, se lo voy a recordar cuando lleguemos, que Dios nos iba a hablar de una descendencia, de una genealogía de Esaú, como un pueblo llamado los edomitas, que es lo que vamos a ver ahorita. Los descendientes de Esaú, porque de igual manera, recuerde, no se le olvide, Esaú va a representar a aquellos que fueron llamados para recibir la primogenitura, para alcanzar a ser apóstoles, maestros y ser primogénitos, pero que cambiamos y no llegamos a la estatura, no llegamos a la bendición. Esaú va a representar a aquellos que se quedaron en el discipulado y prefirieron cambiar la primogenitura por los deseos de la carne y que se unieron a iglesias apóstatas y les gustó que les rascaran el oído, porque se unió a mujeres extrañas y fue amargura para su padre y a su madre. Y recuerde que él pidió con lágrimas la bendición de su padre, la procuró con lágrimas, pero ella no lo obtuvo. Recuerde que también Esaú había prosperado con las cosas terrenales y Jacobo con las cosas espirituales. Entonces, ¿por qué nos va a hablar de la descendencia de Esaú? Porque hay dos pueblos, hermano y hermana, uno de la serpiente y uno de Dios. Y vamos a ver bíblicamente los frutos y las riquezas que cada uno tiene. Y el fruto. Entonces, es lo que vamos a aprender. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también los impíos se multiplican. Y se multiplican de esta manera, le voy a ir adelantando. ¿Qué les decía Cristo Jesús a los pecadores? A los que se jactaban de conocer a Dios, de ir al templo, pero con pecado. ¿Qué les decía? ¡Hipócritas! Ustedes recorren mar y tierra para ir a hacer un prosélito y lo traen y lo hacen doblemente hijo del infierno. Esa es la genealogía. Porque hay muchas iglesias que van, sobre todo van con cristianos, a engañar a cristianos porque no llevan el evangelio ya. Pero hay algunas. Los traen y la descendencia de Saúl, los que están en iglesias apóstatas, en iglesias que no son de Dios, pues también crecen, son numerosas. Y vamos a ver ese fruto también, porque proféticamente recuerde que la Biblia es un libro profético. Ahora, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, ahí está ya, los edomitas. ¿Cómo se le llama a su descendencia? Edomitas, o Edom, el pueblo de Edom, que vamos a ir viendo sobre Génesis, que fue un pueblo poderoso, un pueblo el cual sirvió a la descendencia de Jacob, porque recuerde lo que vimos, cuando su padre lo maldijo y le dijo, tú serás siervo de tu hermano Jacob, ya no te puedo dar bendición. Y recuerda lo que vimos, bendito hermano, de ser siervo. Espero que no se lo olvide, espero que lo que Dios me ha permitido enseñar lo tenga en su corazón, si es que se acuerda, porque ellos, los impíos, vienen a tentarme, vienen a probarme, vienen a tratarme de separar, vienen a seducirme y son sirvientes que Dios utiliza para que yo vaya creciendo. Son los que me vienen a pegar en la mejilla para poner la otra. Son los que me piden la túnica para darles también el manto. Son a los que tengo que darles un vaso de agua o procurarles de dar un vaso de agua cuando me lo piden. Cuando tu enemigo te pide un vaso de agua, dáselo, etc. Entonces, ya lo vimos, ya lo hemos visto. Entonces, Edom va a representar más adelante como a la descendencia de Jacob fue un instrumento de Dios también para zarandearlos cuando estaban en pecado. Esaú tomó
sus mujeres, que ya lo vimos, mujeres que no fueron de la parentela, mujeres que amargaron a su madre y a su padre, de las hijas de Canaán. Recuerde que ya lo vimos, ya lo explicamos. Acuérdense que ya vimos cuáles eran las hijas de Canaán. Son las del mundo. De igual manera, una iglesia que esté disfrazada de ángel de luz y que se diga Filadelfia, o Pare de Sufrir, o El Séptimo Día, o La Luz del Mundo, o cualquier otro sobrenombre que tenga, pero que tengan el fruto de carnalidad, que sean mundanas, que enseñen lo mundano, pues son las de Canaán el día de hoy, porque Canaán representa el mundo. Y así, bendito hermano, yo puedo tomar también como llamado, puedo ir a que me rasquen el oído y puedo quedarme con una mujer de estas. Ahora, ya, sus mujeres, y dio hijos, porque ahí está la descendencia, las hijas de Canaán, a Adá, una llamada Adá, hija de Elón, Eteo, porque su padre era Eteo, y a Olibama, hija de Ana, o Aná, perdón, Aná, hijo de Sibión Gedeo. Entonces, era una Etea y la otra Gebea, filisteas, de la tierra de Canaán. Dice, y Abesamat, otra más, hija de Ismael, hermana de Nabolod. Ada dio a luz a Esaú, Elifaz, y Besamé dio a luz a Reuel. Ahí está, empieza la descendencia de las mujeres. Y recuerde, bendito hermano, así como Raquel y Lea y se multiplicaron, recuerde que Dios profetizó 2 pueblos en Génesis. No se lo olvide. Uno de la serpiente y otro de la mujer. Y le dijo a la serpiente, de ti voy a sacar un pueblo y de la mujer voy a sacar, pero serán enemigos siempre. Tu descendencia y la descendencia. Aquí estamos viendo la descendencia de la serpiente, de los pecadores. Como dice, y no se le olvide lo que dice en Éxodo 20, que dice, yo soy Jehová, el Dios que te sacó de la tierra de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero también hago misericordia hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aman. Entonces, aquí está, bendito hermano, la maldición y la bendición ya de una descendencia. Entonces estamos viendo quiénes son los edomitas y las mujeres que dieron a luz. Porque ya le dije, esas iglesias se multiplican también. Y Besamé dio a luz a Reuel y a Aholibama dio a luz a Jeús y Jalaam o Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Ya había llegado Jacob otra vez ahí, donde estaba, y Dios lo había establecido ahí a la muerte de Isaac, ahí se quedó. Y recuerde, no puede tener unión las tinieblas con la luz. No puede haber compañerismo. No puede una fuente de agua dulce estar o dar a la misma vez agua salada. ¿Qué comunión hay Belial con Cristo? Ninguna. Entonces, aquí está lo que ya, y venimos a fortalecer lo que yo ya me había permitido Dios enseñar sobre Labán, sobre Saúl, ya que no puede haber comunión, que son 2 pueblos. Uno por un lado en el mundo, vamos a ver a dónde se fue, vamos a ver a dónde se va, y otro, pero no nos quedamos. No se pregunta por qué Saúl no se quedó ahí. Digo, todo lo que permite Dios es con enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Es con enseñanza siempre.
Ahora también tomó a sus mujeres, sus hijos, sus hijas, toda su descendencia, todas las personas de su casa, sus ganados, porque también Satanás tiene cabritos, así simbólicamente como Jesús tiene ovejitas. Acuérdese de Labán y de, eh, y de Jacob, cuando Jacob trabajó, como Labán también tenía sus ovejitas, pero ovejitas que no eran listradas, que no eran manchadas. Recuerde cuántas veces le quiso cambiar el precio, pero también tienen ganado. Y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido de la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra. Y es muy importante, porque estas iglesias, Satanás y estas iglesias y estas mujeres separan de Cristo. Así como los fariseos decían, no sigan a este, porque si no los corremos de las sinagogas, no lo sigan. El que lo siga, lo sacamos de aquí. Y separándose. La palabra separación es muerte, recuerde. Así que, bendito hermano, esta descendencia debe de estar muerta en el mundo, nosotros en la montaña, con Cristo Jesús. Separándose de Jacob su hermano. Dice en el 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Eso, si Dios me lo permite, ya lo explicaré mañana, porque aquí hay simbolismo, no como usted lo cree, sino como la Biblia concuerda y las enseñanzas con muchas nos van a enseñar a qué se refiere esto. Bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 73. Así que, hasta mañana y gracias.